Con la victoria de Yannick Sinner en Wimbledon, pues se nos ha ocurrido poder hablar de las virtudes y los puntos fuertes que tiene el italiano para poder haber ganado en esta superficie. La verdad que lo tiene todo para poder reinar y hacerlo muy bien en este torneo en concreto durante los próximos años, porque tiene todo el arsenal de golpes para hacer daño en pistas rápidas. En concreto, Wimbledon es una de ellas, una de las más rápidas del circuito, y lo tiene todo para hacerlo bien. Ahora mismo tiene Sinner 2, Sinner 1, Alcaraz 2, pero veremos en un futuro, amigo Diego. Sí, sensaciones de gran poderío las que ha transmitido Sinner en este Wimbledon y que nos hacen pensar que su tenis en hierba va a ser muy difícil de batir. En este vídeo vamos a bucear un poco en datos que reafirman esas sensaciones y que también confirman lo que en su día vio alguien tan experimentado como Juan Carlos Ferrero, entrenador de Alcaraz, que hace solo unas semanas dijo que él siempre había pensado que el primer título de Grand Slam de Sinner iba a ser en Wimbledon. Bueno, le ha costado al final un poco, pero lo ha conseguido y da la sensación de que no va a ser el último que gane. Como decimos, Sinner tiene muchísimas virtudes en su tenis por las cuales es ultra peligroso en pistas rápidas. Su éxito en pistas duras no viene del azar, sino que viene por una serie de diferentes aspectos de su tenis que lo hacen tan especial. Nosotros, de cara a la hierba, podemos analizar un poco los datos y luego llevarlos a ejemplos para explicaros el porqué, ¿no? En primer lugar, el tema del servicio. Yannick Sinner, pese a que no mide 2 metros 15, ni se llama John Isner, ni Ivo Karlovic, es un tipo que saca extraordinariamente bien. No hay nadie con su altura que haya tenido unos números al servicio como estos. Si os fijáis aquí, aparece el 91,2. Estos son el número de juegos que él gana de normal en el último año. O sea, estamos hablando que Absurdísimo. 91 de cada 100 juegos al saque se los lleva. Estos son prácticamente, pues ya estáis viendo, 2 puntos más que a un ultrasacador como Perricard o incluso que Ben Shelton y propio Berrettini o Pelka. O sea, Sinner aparece en zonas donde es, digamos, territorio de otros que lo colocaremos como los grandes sacadores, pero es que Sinner es el mejor sacador del circuito. En puntos con el segundo saque, no hay nadie que tenga tantos puntos como él. Fíjate que le lleva 3 puntos prácticamente a Carlos Alcaraz, que es el segundo, con esta faceta. Y en líneas generales, con el self rating, está colocado en el tercero, por detrás de Fries y de Perricard. Amigo Diego, ¿esto cómo se puede luego, digamos, aclimatar a la pista de hierba concretamente? Esta es la posición de Yannick Sinner en el saque más uno. O sea, Sinner es tiene en mente siempre irse hacia adelante. Y fíjate que con el saque más uno es capaz de colocarse en posiciones así. Y si tú te colocas en esta posición en hierba, amigo Diego, lo normal es que siempre vayas dominando tus servicios adelante. Sí, totalmente. Al final, a Sinner muchas veces se le ha criticado por la falta de variedad en su juego, pero con el saque no ocurre así. Con el saque es capaz de hacer de todo, de abrir ángulos por un lado, ángulos por el otro, de jugar plano, de tirar duro a la T, de jugar listado. Por ejemplo, ayer fue muy sintomático que en el tercer set, más o menos, Alcaraz llevaba 9 saques directos y Sinner ninguno. Y aún así, la sensación era Sí, de sí. dominio aplastante por parte del italiano. ¿Por qué? Porque, como vemos, obliga al ordenador a estar en una situación de claro desequilibrio, de clara desventaja, Exacto. después de meter la bola si es que lo consigue. Como hemos dicho muchas veces, la vocación de Sinner es claramente ofensiva, es de no dar ni un paso atrás, como diría aquel, ¿no? De plantarse en línea de fondo y dominar. Y eso lo hace desde el servicio con una facilidad tremenda. Lo más inquietante es que también lo hace desde el resto, como luego veremos, y Sí. esto le convierte en un jugador total que es capaz de dominar en todas las circunstancias del juego. ¿Por qué Novak Djokovic ha sido uno de los mejores sacadores durante tantísimos años en el circuito y ha hecho tanto daño con el saque? Porque él realmente no terminaba los torneos con 200 saques ganadores, sino que se permitía un saque colocado y en esa colocación, esa puntería a una velocidad adecuada, lo que le permite es ganar el punto luego en el siguiente golpe o en el segundo, ya en menor de determinación, el tercero. O sea, siempre intenta Sí. ganar el punto en los primeros 4 golpes después del saque. Y aquí lo estamos viendo, lo que tú lo has explicado perfectamente. Sinner iba con 0 aces, pero ganaba más puntos con el primero que Carlos. Y eso está colocado, o sea, está terminado por esto que estamos viendo aquí.
Luego, con el tema del resto, como tú has dicho, sería la segunda clave. Aquí estamos viendo a Yannick Sinner, que también es el líder en puntos con el tema del resto. O sea, es el mejor al saque y es el mejor al resto. Ya está dominando las dos mayores facetas del juego. Aquí aparece Sinner con el 30,4. No hay nadie que gane más juegos al resto que el italiano. Fíjate, 0,4 por delante que Carlos Alcaraz. Pero sobre todo, porque es verdad que en primeros, por ejemplo, aparece Carlos en restos de primero, pero en restos de segundo, Yannick Sinner es el número 1. Fíjate la diferencia. 4 puntos más prácticamente que Carlos Alcaraz. No hay nadie en el circuito que reste los segundos como Yannick Sinner. Esto, llevándolo a lo que sucedió el pasado domingo en la final, Carlos Alcaraz estaba sacando muchos segundos porque el primero no era capaz, digamos, tenía un porcentaje muy bajo. Estás restando muchos segundos ante el segundo, perdón, ante el mejor restador de segundos saques del circuito. Eso al final son, pues, ponerte trabas por el camino. Y aquí lo vemos, Diego, la posición al resto de Yannick Sinner, aquí metida adentro, y la posición al Carlos. Este es el resto más uno. Fíjate, me gustaría que lo comparáramos con la posición. Repito, este es el resto más uno de Sinner, es decir, el saque más uno de Carlos. Fíjate dónde está Carlos y dónde está Sí, Sinner. sí. Ya Vamos, domina desde el primer golpe el italiano. fíjate dónde está Sinner en el saque más uno y dónde está Carlos en el saque más uno suyo. O sea, desde Claro. el resto ya también más uno hacia adelante. Sí, es que es una agresividad total. Y aquí sí que hay que incidir en que la hierba beneficia mucho esta vocación ofensiva de Sinner en el primer golpe de cada punto. Eh, con el saque, obviamente, ayuda mucho la hierba, siempre y cuando tengas variedad, pero a la hora de estar, si tú eres capaz de no perder pista y aprovechar los segundos saques del contrincante, vas a adquirir la iniciativa de primeras, porque tu resto va a ser mucho más letal que en otras canchas como las de tierra batida, por ejemplo. De hecho, si pudiéramos repasar, o si la gente recuerda cómo era la transición del primer golpe al resto al peloteo de Sinner en la final de Roland Garros, era completamente diferente. ¿Por qué? Porque Carlos podía utilizar un saque con mucha carga de efecto listado, que le empujaba hacia atrás, que le obligaba a no poder montarse sobre la línea de fondo, y luego eso se puede trasladar al juego en sí, al discurrir del peloteo también. Entonces, claro, la hierba, una superficie de bote bajo, rápido, pues beneficia mucho este estilo de juego de Sinner, que al final lo que busca en todo momento es eso, es dominar desde el primer golpe, plantarse en la línea de fondo y que ahí no le saque nadie. También lo puede hacer por la increíble movilidad que tiene, tanto lateral como también hacia adelante, que la ha mejorado bastante últimamente. Sí, precisamente es otra de las claves que queremos mencionar, esa manera de moverse por la línea de fondo. Esto es lo que también aparte tiene Carlos, que no es solo propio de Sinner, por eso Carlos también ha ganado lo que ha ganado en Wimbledon, porque es un tipo que a la hora de deslizar y de desplazarse en hierba no pierde velocidad a diferencia de otros tantos, porque la hierba, así como la tierra batida, son superficies que desliza, resbala mucho. Y hay otros que intentan, digamos, ir con cuidado, pero ellos dos, los dos en concreto, estos dos, no tienen ningún tipo de miedo de desplazarse por la hierba o por la tierra de la misma manera que se puede desplazar por la pista dura, que es una superficie mucho más firme. Y aquí vemos un punto en concreto donde Sinner, que le termina ganando el set a Carlos, de varios deslizamientos de un lateral a otro de la pista, como si fuese tierra batida. Hay un vídeo maravilloso que no podemos poner por culpa del copyright, pero que muestra moviéndose de lado a lado, deslizando como como si estuviese en tierra. Y esto también se explica por ese, digamos, background que tiene Yannick Sinner, porque lo ha explicado él mismo cuando en rueda de prensa en otras ocasiones. Él cuando era pequeño hacía esquí y esa manera, digamos, de esquiar digamos, esas habilidades que tiene a la hora de esquiar le permiten poder balancear el cuerpo a la hora de desplazarse lateralmente de un lado a otro de mucha mejor manera aplicado al tenis. Al final, sus virtudes en otro aspecto le permiten luego a Diego, también en el tenis, poder aplicarlo y beneficiarse de ello. Sí, no era un esquí amateur, desde luego, eso hay que aclararlo porque Sinner llegó a ser campeón de Italia, si no recuerdo mal, De con su edad. 14 años y tuvo que elegir. Entonces, bueno, claro, este tipo de cosas se pueden notar cuando alguien domina realmente un deporte. Y se hace muy palpable en su manera de deslizarse por la pista, pero también en esa habilidad para jugar flexionado. Y esto es muy importante también en hierba, porque al final muchas veces hablábamos de
Bueno, sí, los gigantes, pues en hierba se ven beneficiados por el saque, pero luego sufren en el peloteo porque tienen que jugar muy agachados. Bueno, pues Sinner, que mide 1,91, tiene una facilidad para jugar muy flexionado y no perder nada de equilibrio ni de potencia tremenda. Y eso también puede estar influenciado por su dominio del esquí, que como ya sabemos es un deporte en el que las rodillas sufren porque tienen que ir muy aganchado en todo momento, por un tema aerodinámico y de giros. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta también para entender la grandeza de Sinner en Wimbledon. Es que fíjate, digo, en esta foto en concreto, que es muy llamativa. Fíjate que está con las rodillas hacia adentro, incluso apuntando al suelo, el interior de los pies apoyados, y aún así él es capaz de ir deslizando, porque esta es una imagen que va de derecha a izquierda la pantalla, y aún así no pierde el equilibrio, no se cae, sino que mantiene, digamos, el balance y mete una pelota a la cruceta y le termina luego ganando el punto a Carlos por la derecha. O sea, este Claro. equilibrio, balance que tiene, de hecho es una posición muy de esquiador. Claro. Total, claro, y mucha gente nos dirá, bueno, Djokovic y Alcaraz se mueven muy bien, se deslizan muy bien y no han necesitado el esquí. Bueno, Djokovic también esquiaba, pero aquí hay que poner un asunto clave y es la estatura. Sinner es bastante más alto que los jugadores que mejor se han movido por la pista. No es nada habitual ver a jugadores de más de 1,90 moviéndose tan bien, cada vez más, es verdad. Vemos a Zverev, a Medvedev, a Fritz, pero la explosividad que tiene Sinner en sus desplazamientos, especialmente en hierba, es algo muy pocas veces visto y que tiene un enorme mérito por su corpulencia. Y también tiene Henman en la BBC, lo comentaba, digamos, esa lateralidad que tiene y la manera de, a nivel técnico, golpear deslizando, que lo ha dicho él mismo, Sinner, como decimos en rueda de prensa, por el tema de ese background que tiene. Carlos, él ha crecido al final en tierra batida, sabe cómo deslizar y se lo han enseñado, y sabe cómo mantener el equilibrio y todo ese tipo de cosas. Hay muchos jugadores que no saben deslizar en tierra, y porque no han crecido en ella o porque no les viene natural. Diferentes cosas. Hemos hablado del saque, hemos hablado del resto, hemos hablado del movimiento desde el fondo. Nos quedan los golpes desde el fondo de Yannick Sinner, que es un tipo tremendamente ofensivo, como veníamos diciendo. Es un tipo que desde el fondo tiene unos golpes muy planos, muy potentes, muy veloces, que desarbolan a cualquiera. Y es un jugador encima que además lo hace todo montado encima de la línea de fondo. Siempre lo hemos dicho, Sinner es un jugador que tiene como un chip aquí instalado en la cabeza, que dice, yo tengo que jugar siempre encima de la línea de fondo o muy cerca de la línea de fondo, nunca irme hacia atrás. Y por eso Carlos le hace tanto daño, porque muchas veces le saca de esa zona con una bola profunda que le empuja hacia atrás, o por la bola cortada que le pueda bajar y quitarle digamos, la posición. Pero es un tipo que, ya estáis viendo, desde aquí siempre domina a los rivales. Fíjate la posición de Carlos, que en los intercambios en hierba se está defendiendo, lo que obliga a estar en una posición de desventaja, mientras que él está siempre en dominancia de los puntos. Ese mix de su juego ofensivo, sus golpes desde el fondo tan planos, tan potentes, la manera de deslizarse, todo eso hace que Sinner en hierba esté destinado a ganar grandes títulos. Claro, y muchas veces hablamos de que si hay algún aspecto que falla un poco todavía en el juego de Sinner, es su capacidad para cambiar el ritmo con subidas a la red, con dejadas, pero es que claro, en hierba no lo necesita. En hierba, jugando tan agresivo, llevando la iniciativa desde el primer golpe y metiéndose en pista, realmente no necesita cortar los puntos. No subió demasiado a la red ayer, ni tuvo que hacer demasiadas dejadas, porque con su golpe de fondo de pista ya dominaba tanto que le servía para ganar los puntos. Claro, esos defectos quedan más palpables en tierra batida, donde la superficie ralentiza todo un poco, los tiros de fondo de pista de Sinner se pueden responder de manera algo más asequible, y ahí sí que necesita buscar variantes para ganar puntos. Pero la hierba aquí de nuevo le da una ventaja competitiva que, por ejemplo, en tierra batida pues no tiene. Y que además no tiene golpe débil, no tiene mal revés ni tiene mala derecha. La derecha era Eso quizás es. lo que peor tenía, pero es que en los últimos 3 años la ha mejorado una barbaridad. Antes su derecha en carrera era prácticamente nula, ahora es de las mejores del circuito. Total. Estamos hablando de un tipo sin ningún tipo de fallas. Y por último, si encima ya fuera poco, porque ya hemos comentado cosas que lo puede hacer bien en hierba, los puntos de presión en la cabeza, amigo Diego, es el tipo que más bolas de break salva del circuito. 72,2.
La diferencia es de 6 puntos sobre Carlos Alcaraz. Y Novak Djokovic es que lo deja, fíjate, a 9 puntos de diferencia. O sea, nadie salva tantas bolas de break. Nadie, under pressure rating, digamos, el baremo que pone el ATP en el último año para los puntos bajo presión de bolas de break convertidas, bolas de break salvadas o tiebreaks ganados, Sinner es el número 1. O sea, es que no es el número 1 por azar. Sí, es una mentalidad a prueba de bombas, la verdad. Una frialdad tremenda para afrontar los momentos cumbre. Él alguna vez dice que sí que siente nervios, pero la verdad es que lo lleva muy por dentro y tiene esa magia que solo las grandes leyendas del deporte tienen, que es crecerse en los momentos importantes, cuando más se necesita. Alcaraz también lo tiene. Quizá en estas estadísticas no se muestra tanto, pero Carlos nos ha demostrado en repetidas ocasiones cómo eleva su nivel en los momentos importantes. Y es verdad que Sinner lo reafirma muy claramente con datos. Lo único que quizás el único punto débil sería el tema físico, los partidos de más de 4 horas, que eso sí que no ha ganado ninguno, pero Sí. claro, en hierba eso va a tener menos de esos. Así que aquí están los secretos del por qué Jannik Sinner puede hacerlo también en hierba y por eso se ha ganado el título en el año 2025. Déjanos aquí abajo un me gusta, un comentario, a ver qué pensáis acerca de lo que hemos comentado por aquí, amigo Diego. Un abrazo, nos vemos. Muy bien, adiós.